Otra vez buenas noches, ya estamos concluyendo las presentaciones en video de nuestro curso eh, en esta modalidad de interaprendizaje que se abrió con la coordinadora y por vía virtual para cerrar este abordaje a lo que son las teorías feministas del poder, ¿no? Y analizar también a partir de este recorrido que hemos hecho a lo largo de estas videoconferencias, pero también de nuestros foros, de qué se trata este cambio, ¿no? O lógica de una epistemología o forma de conocimiento de las problemáticas sociales tan centradas en una noción de poder como dominio para que puedan evolucionar y que tengamos también evidencias claras respecto a cómo van evolucionando en otros contextos como los que tienen que ver con lo que se ha llamado tercer mundo, realidades colonizadas que están en procesos de decolonización, justamente para aspirar a este horizonte que habíamos definido como el básico que busca el feminismo, que es la justicia social, ya sea como práctica, como teoría, como movimiento, como discurso, ¿no? Entonces, para poder cerrar nuestro recorrido en este tiempo, es importante que podamos contar con esta lógica de trabajo acercándonos a nuestro contexto. Veíamos que al iniciar las videoconferencias y referirnos a la teoría crítica, esta tenía como intencionalidad analizar cuáles son estos efectos específicos de la idea de progreso, de la idea de desarrollo, de los grandes metanarrativas que han existido en el mundo para hablarnos del poder y hacia dónde nos dirigimos en esa idea lineal de progreso, mostrándonos que la crítica, justamente desde las ciencias sociales, establece que no hay una idea lineal de progreso, ¿no? Que pueden haber rupturas históricas, retrocesos, avances, contradicciones, y una de las grandes teorías críticas que ha servido para mostrar esos vacíos y esas contradicciones y aportar a pensar el poder desde otras vetas ha sido justamente el feminismo. Y yo les decía en la primera clase, ¿no?, que el feminismo se lo puede entender como un movimiento, como una teoría, como un discurso, como una actividad constante de transformación que siempre va a estar orientada a establecer formas de relacionamiento social horizontales, que no busca la opresión, sino más bien la liberación de esa opresión, no solamente para la reivindicación de las mujeres como colectivo, sino también de otros colectivos sociales, vinculando luchas, generando alianzas para establecer y llegar a ese norte emancipatorio tan fuerte que está presente en todos los discursos feministas en sus distintas acepciones teóricas, vertientes, puntos de vista, que es la justicia social, ya sea entendiéndose eh, o articulándose bajo principios de lo que es la igualdad, bajo principios de lo que puede ser la libertad, como también bajo las lógicas de la autodeterminación, ¿no?, de la noción de emancipación. Entonces veíamos que es necesario establecer nuevas formas discursivas, ¿no?, que justamente la teoría crítica nos permite tener. Y hoy vamos a trabajar sobre esas epistemologías del sur, la idea de la poscolonialidad y cómo ambos elementos se han relacionado con las teorías feministas y con el feminismo como movimiento, ¿no? En momentos o en debates anteriores hemos hablado respecto a la crisis del universalismo, ¿no?, dentro de las ciencias sociales, pero también como referente al momento de establecer políticas y transformaciones sociales como las que se han vivido y políticas en Bolivia, por ejemplo, ¿no?, en los últimos 10, 15, 20 años, que no han sido pensadas, han excedido a la teoría política clásica y han generado la emergencia de nuevas identidades sociales, ¿no? En esa crisis del universalismo, si hacemos un poquito de un recorrido muy rápido por qué es lo que ha generado esa idea de que la política como dominio, estableciendo un único referente sujeto político en el hombre blanco, heterosexual, occidental, y en la lógica del poder como amigo-enemigo, ¿no?, que se establecía a partir de las lógicas bélicas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hemos empezado a ver en el mundo una cuestión que ha generado pues el surgimiento de más conflictividad
y que nos ha mostrado que el conflicto es pues una base o un elemento muy presente en el relacionamiento humano, en el relacionamiento político del contexto mundial en sí, de los contextos europeos, de los contextos norteamericanos, etcétera, del propio contexto de lo que se ha generado, conocido como el otro polo, ¿no?, de las relaciones mundiales, que puede ser el sur, ¿no? Y hemos visto ahí que han existido pues una fragmentación en lo que ha sido manejado como el Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación se lo entendía dentro de la ciencia política como el marco referencial clave del ejercicio de la política, ¿no? Era lo que tenía límites, era lo que establecía una diferencia con otros estados, ¿no?, lo que te daba una identidad nacional. Sin embargo, ha habido una fragmentación de esas identidades nacionales, ¿no?, una puesta en duda, sobre todo a partir de lo que han sido las guerras en los Balcanes. A partir de ahí se evidenció esta limitación del establecimiento del Estado-Nación como marco referencial de la política, ¿no? Habían identidades nacionales establecidas, pero que muchas veces a raíz de otros procesos de colonia, de conquista, habían sido como que forzadas a cohabitar, a convivir dentro de un mismo territorio. Pero ella mostraba que estas identidades culturales, ¿no?, por mucho que tenían elementos muy en común, como la cuestión racial, como la cuestión cultural, venían de una misma línea occidental, etcétera, de debate y demás, podían tener rupturas y desavenencias en otros campos como el religioso, ¿no? Una primera fragmentación de esas identidades nacionales en términos de política lo vimos con esta guerra de los Balcanes, donde la gran problemática, ¿no?, fue justamente la cuestión religiosa. La guerra en la ex Yugoslavia tenía que ver con esa temática más que con una cuestión vinculada a diferencias raciales, ¿no? Había una ruptura de quiénes somos nosotros en función de una religiosidad que se la entendía como válida y unos ellos cuya religiosidad no era entendida como tal y que necesitaba exterminarse en esa lógica binaria de poder, ¿no? Además, también esa fragmentación de identidades nacionales estuvo puesta en duda por la cuestión de las políticas de género. Cuando hablábamos de temas como la violencia, hablábamos de temáticas referidas a la discriminación en función de género, que en los años 80, 90, inclusive también en los años 70 empezó a poner como temática al trabajar este paradigma de democracia o necesidad de democratización y de debatir lo que habían sido las dictaduras en América Latina, proponer que hay otro tipo de identidades políticas que se pueden construir y generar alianzas en función a la cuestión de género, en función a la pertenencia racial, ¿no?, y cultural, y a los proyectos que estas razas y culturas presentan como propios, ajenos, en contraposición, o que no hayan un referente pues básico en las narrativas occidentales que se impusieron a partir de las dinámicas neoliberales, ¿no?, y que trataban de manejar dentro de nuestro contexto boliviano, pero también en América Latina, la noción de esa uniformidad de sujetos políticos, ese universalismo, ¿no? A todo esto, como en la primera clase, cuando alguna de ustedes nos planteaba la idea de por qué era importante trabajar el debate modernidad-posmodernidad, ¿no? Se suma justamente esta temática viendo que la posmodernidad lo que hace es ayudarnos a cuestionar categorías universales como pueblo, ¿no? Hablábamos de pueblo, clase, partido, revolución, desde una idea que presentaba estas como un contenido único, ¿no? Y era importante entender qué significa la clase, ¿no? La clase social en un contexto colonial no es la misma que la clase social en un contexto europeo que no ha sufrido la noción, ¿no?, o no ha estado atravesado por toda una práctica de conquista y colonia como se estuvo dentro de la latitud sur, ¿no?, en el mundo, u otros contextos que cuando analizamos, pues, viendo el mapa mundial, han sufrido pues esta colonialidad, esta imposición, esta lógica de conquista, ¿no? Entonces acá este debate modernidad-posmodernidad nos dice que es importante darnos cuenta que el mundo no es solamente o no se divide en dualismos, ¿no? Se divide también en una diversidad de identidades políticas, en una diversidad de reivindicaciones sociales y en la necesidad de plantearnos que
lo que entendemos por lenguaje, los escritos desde cada una de estas subjetividades, pero también la oralidad de estos pueblos, nos está mostrando otros proyectos de vida que no los conocemos, ¿no? Y esa idea de universalidad, de un solo esquema de progreso lineal al que nos referíamos en la última sesión, es debatible. Ahora, hoy en día, nos los ponen más en problematización las problemáticas globalizantes que se van enfrentando y que actualmente están generando esta conflictividad, sobre todo en Europa, cuando pensamos en la cuestión de las guerras, ¿no? Por ejemplo, en Siria, y que ha implicado esta cuestión de las guerras, estableciendo pues la migración como un fenómeno actual que genera esa necesidad, ¿no?, de problematizar cómo se asumen dentro de estos campos migratorios a estas identidades que migran, ¿no? Cómo estas identidades que migran buscan ser aceptadas, incluidas, asimiladas, pero también encuentran problemáticas de rechazo, de mayor discriminación en estos contextos europeos, ¿no? ¿Qué implica ser un migrante o una migrante hoy en día en estos contextos? ¿Qué estás dejando dentro de un mundo para ir a introducirte a este otro mundo de las migraciones que están generando esta lógica globalizante, ¿no? Entonces es importante empezar a pensar, ¿no?, esta idea anterior de la crisis del universalismo en distintos contextos políticos e históricos, ¿no? Y ahí vamos a ver que las relaciones de género que se establecen, ¿no?, no pueden universalizarse. No es posible entender el género desde una única beta, desde una única lógica, sino también ver cómo estos contextos múltiples de migración, de globalización, están estableciendo otras formas, otras dinámicas de comprender el género, como algo no universal. Y justamente las teóricas feministas de las epistemologías del sur, de la poscolonialidad, van a tratar de no mostrar una mujer universal también, ¿no? Esa es su gran crítica, ya iniciada con los feminismos negros, cuando veíamos los discursos de Sojourner Truth, sobre todo, que pensaba que qué es ser una mujer, ¿no? ¿Cómo está definida esta mujer universal? Entonces es importante no caer en esas paradojas ya criticadas, ¿no? Y que la globalización también nos va presentando esa mujer, ese modelo de mujer universalizable, que es importante ir debatiendo y cuestionando, ¿no? Entonces aquí esa crisis de universalismo que nos generaba una única forma de referentes conceptuales, una única forma de entender el conocimiento, es importante contextualizarlo. Hay una historiadora que les he compartido para la anterior clase justamente la lectura respecto a por qué el género es una categoría útil dentro del contexto de entendimiento que es la historia, viendo cómo se construyen las relaciones entre los sexos, ¿no? Y es Joanna Scott, ella nos dice, el género es importante en las discusiones, mostrando cómo se van a construir esas relaciones entre los sexos, ¿no? Y es importante ver que los grandes debates que se promueven internacionalmente, como Beijing, ¿no? Justamente las lógicas o discursos que en 1995 en las cumbres y más adelante se ha hecho respecto a las mujeres, ¿no?, nos presentan discusiones que tienen que ver con cómo el género, cómo la problemática de los feminismos se discute bajo una lógica de la mirada occidental, ¿no? De alguna forma, las cumbres han manejado esta idea de género, han como que posicionado el debate de género, neutralizándolo, ¿no?, invisibilizando esa pluralidad de mujeres y haciendo pues que se asocie nuevamente género con sexo, ¿no? Y no ha trabajado en una forma de criticar la visión constructivista pensando en esa multiplicidad de identidades que pueden tener las mujeres, ¿no? Esta es una crítica que se hace a la falta de contextualización del uso del manejo de género, ¿no? Entonces, es importante aquí trabajar esta lógica, ¿no? Y para ello es que vamos a ver que esta epistemología del sur nos sirve a partir de 1990 pensar la noción de lo que es pues la reconceptualización desde las izquierdas alternativas a partir de 1990, ¿no?, de qué sería lo común, ¿no? ¿Cuál es el punto de encuentro
cuál podría ser los campos de acción de encuentro que podamos establecer entre estas distintas líneas alternativas, dentro de los cuales entran los feminismos de izquierda también, cuáles serían los mínimos comunes en un movimiento a construir, ¿no? Entonces de ahí que, por ejemplo, quien trabaja mucho la idea de los comunes mínimos del movimiento feminista con la izquierda va a ser Silvia Federici, se va a plantear a partir de los 90 cómo podemos crear un propio discurso desde el lado del sur que presente nuestras problemáticas heredadas de la conquista, heredadas de la colonia, ¿no? Viendo cómo ese paradigma capitalista que ha exaltado la dupla Estado-Mercado como ordenadores de la vida social puede ser debatido. ¿Qué experiencias establecidas en nuestra lógica en Bolivia, en el sur global latinoamericano, en el sur asiático, en el sur africano, nos muestran que existe algo más allá de ese binomio Estado-Mercado, ¿no? Existen formas también de colectivizar una vivencia y experiencia y tratar de volverlo un enfoque. Así que a partir del pensamiento de mujeres feministas de la India, de mujeres latinoamericanas, pero también de mujeres que han vivido la experiencia migrante, como ejemplo tenemos a María Lugones, a Cherry Moraga, a Gloria Saldúa, que han vivido la migración de ser pues mujeres que vienen de México, de Centroamérica y se insertan en la realidad norteamericana, en la propia academia, cómo ellas no van encontrando en el desarrollo teórico feminista de estos contextos un conjunto de elementos que pueda explicar su realidad como migrantes, ¿no? Cómo es importante entender que dentro de estos campos de migración podían construir determinada forma de comunidad, ¿no? Y redistribuir la idea del cuidado, no solamente pensando que esta cuestión de lo comunal ha sido una forma de resistencia de los migrantes, sino también ha sido una forma de resistencia en los procesos de colonización, ¿no? De ahí que sea importante pensar que en estas lógicas de resistencia que se establecían y que involucraban a hombres y mujeres establecidos como lo otro, lo ajeno, lo inferior en contextos coloniales, era posible trabajar pues espacios de resistencia que se resistían a esas dicotomías, a esas separaciones que presentaban al género dentro ubicado o identificable con el campo de lo femenino, y cómo se presentaba también a estas subjetividades o colectivos sociales, ¿no? Dentro de un campo que son pues los indígenas, que son pues las clases sociales, también inferiorizados y asimilables a ese femenino que era visto como menos, ¿no? Hay que pensar más allá del esquema de ese control familiar, estatal y de intereses de mercado. Y para poder pensar más allá de ese esquema de control es importante generar un propio discurso desde lo que se ve y se vivencia, ¿no? Desde lo que vemos que nuestra propia cotidianidad, los intereses de mercado marcan como diferencia, cómo nos van excluyendo, cómo el control estatal o las lógicas de producción normativa pueden no estar llegando a nuestras propias realidades ni tener presente nuestras problemáticas humanas, ¿no? Entonces, a partir de una idea de cómo es posible responderle a este poder como dominio, es que vamos a entender esta construcción de epistemologías del sur. Les he compartido un texto de Boaventura Sousa Santos que trabaja esas epistemologías del sur, viendo cómo pues, teóricos como Enrique Dussel, como otros teóricos de esta parte del mundo han tratado de entender la colonia y los procesos de resistencia y de respuestas a ese poder como dominio, ¿no? Y cómo han empezado a trabajar una construcción contrahegemónica de sujetos desde el sur, de sujetos que fueron colonizados pero establecieron estrategias de emancipación para desafiar ese dominio, ¿no? Y estos teóricos nos están mostrando formas de autodescubrimiento de sus propias potencialidades para oponerse a ese ejercicio de dominio. De ahí que van a surgir como temáticas clave para resistir a este dominio la lógica de las políticas de la identidad, ¿no? Usualmente las identidades negras, las identidades de clase se las establecía en relación a este hombre, ¿no? O este sujeto político masculino, blanco, occidental, desde una oposición negativa, ¿no? Se los identificaba como aquello no civilizado, como aquello que podía pues ser dominado, porque su propia conformación biológica, su propia conformación racial,
su propia conformación de ser dominados durante siglos y siglos como proletarios, ¿no? Les generaba ya una situación negativa de presencia que los volvía susceptibles o que los hacía requerir identificarse como unos sujetos subalternos, ¿no? La lógica de trabajar una teoría de la subalternidad iba mostrando, ¿no?, cómo esa subalternidad es también un constructo, pero cómo a quienes se los definía como subalternos también estaban generando la construcción de una colectividad emancipatoria, ¿no?, donde la identificación de su propia historia les permitiera encontrando esquemas de emancipación, ¿no? Entonces, ellas veían pues que podían tener distintas identidades, distintas estrategias de resistencia a la dominación que se establecían en función a su identidad de raza o su identidad de etnia, su identidad de clase, su identidad sexual. Podían tener prioridad para establecer una reivindicación, pero no podían negar que había pues una multiplicidad de dominios a los que hay que empezar a establecer pues resistencia, puntos de quiebre, como pues un sistema, ¿no?, para entender ese sistema. Y es ahí que en ese momento de respuesta al poder como dominio, es que las teorías feministas van a generar otra categoría conceptual importante que les va a permitir generar estas nuevas formas de conocimiento, estas nuevas epistemologías del sur, ¿no? Y es la idea de interseccionalidad. La idea o concepto de interseccionalidad, ¿no?, va a ser algo que nos muestra que existe una sobreposición de lo que es la opresión y la discriminación, ¿no? No solamente hay una opresión por género, sino también por etnicidad. No solamente hay una opresión por sexo, sino también una opresión económica, por discapacidad, por situación de migrante. Hay múltiples formas de exclusión que aíslan, apartan y marginan, ¿no? Y hay un cruce de esas relaciones de poder que es importante verlas y visibilizarlas, ¿no? Entonces, la interseccionalidad es una categoría que nos habla de que somos sujetos sociales construidos a partir de cómo se intersectan estas múltiples vivencias, ¿no? Cómo se van intersectando estas múltiples historias y demás, ¿no? Por eso es importante ver que en las políticas de la identidad, ¿no?, hay que buscar una respuesta al poder como dominio, viendo justamente esta lógica de interseccionalidad. ¿Cómo es que se hace, no? Una filósofa feminista llamada Nina Leigh dice: la interseccionalidad nos va a permitir pensarnos como sujetas que tienen un lugar discursivo donde hay diferentes posiciones feministas que se encuentran en diálogo crítico y de conflicto o de conflicto productivo. Ahí vamos a ver entonces, ¿no?, que la idea de interseccionalidad va a ser acuñada también desde los feminismos críticos, que son estos feminismos críticos negros, y una teórica o activista del feminismo negro, que es Kimberly Crenshaw, va a aplicar esta idea de la interseccionalidad, señalando que ella la construye a partir de la constatación de darse cuenta al trabajar con una cliente, ella es abogada, como una mujer que hacía una denuncia de por qué no la habían contratado en una fábrica, nos mostraba, ¿no?, que esa no contratación no solamente se debía a que esta mujer era justamente mujer, sino que también a que era mujer negra, porque en la política de contratación de la empresa sí se contrataba a mujeres, pero no para que ejerzan pues las funciones o los cargos que se les reconocía a los hombres, ¿no?, sino que se las asumía sobre todo en la lógica de la secretaría, pero que casi todas eran blancas. Entonces, a partir de ese caso es que ella empezó a pensar cómo la interseccionalidad ha sido y continúa siendo un tema contextual, práctico, que se necesita analizar para ver omisiones jurídicas y desigualdades concretas, ¿no? Entonces, los análisis interseccionales están poniendo de manifiesto dos asuntos. En primer lugar, la multiplicidad de experiencias de sexismo que han sido vividas por distintas mujeres, ¿no?, no solamente por ser mujeres, sino por ser de una clase social específica, de una procedencia indígena, etcétera, como se cruzan, un ejemplo en Bolivia de esa interseccionalidad y de multiplicidad de experiencias de sexismo y opresión
la podemos tener con las trabajadoras asalariadas del hogar, ¿no? Estas trabajadoras asalariadas del hogar, por ejemplo, nos muestra que muchas de ellas vienen de un proceso de opresión que implica el cambio rural-urbano, ¿no? Esa transición del urbano a lo rural nos está mostrando básicamente, ¿no?, que esta cuestión de su opresión implica que son mujeres que han sido creadas en estos contextos, ¿no?, en estos contextos donde no existen opciones de vida distintas a las que te da pues la cuestión agraria y demás, y muchas de ellas fueron pues llevadas en calidad pues de ayudantes, asistentes a la parte urbana, y por ser indígenas y no haber tenido un acceso a la educación formal, eran explotadas dentro de estos hogares, ¿no?, por ser indígenas, por ser mujeres como mano de obra para mantener lo que vendría a ser justamente estos trabajos domésticos, ¿no? Y además su trabajo como tal no era reconocido ni valorado, así que recibían o un ínfimo sueldo, un salario no digno, o no recibían ningún salario y más bien eran compensadas a raíz de lo que se les daba el alimento o la vivienda, ¿no? Entonces ahí vemos el análisis interseccional claramente ejemplificado en un medio nuestro con una trabajadora asalariada del hogar, ¿no?, donde se cruza su procedencia étnica, su tema de clase y su tema genérico, ¿no? Entonces van a tener esa multiplicidad de experiencias de opresión vividas, ¿no?, que nos pone de manifiesto que existe ese cruce, ¿no?, y que necesitamos establecer la idea de justicia social considerando esa posibilidad de cruces. Y un segundo elemento de análisis es la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación porque son la norma misma, ¿no? O sea, por ejemplo, hablábamos la anterior sesión de la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud. Estos espacios no van a entender lo que es marginación y discriminación porque no lo han vivido, no tienen, o sea, son espacios donde en efecto no se va a dar, por estar en esa posición de dominio, ninguna posibilidad de interseccionalidad que haga que podamos hablar de una forma de opresión. O sea, un hombre blanco, heterosexual, que viene de una lógica o de una clase social pues alta, no va a podernos entender o no va a poder situarse o comprender lo que significa un análisis interseccional de la opresión porque no lo ha vivido en carne propia, ¿no? A partir de ahí es que las teóricas norteamericanas, sobre todo las feministas norteamericanas, negras, ¿no?, van a decir que es necesario trabajar esta lógica de interseccionalidad, ¿no?, y que no es simplemente privilegiar la idea del análisis de género, como han hecho las teóricas liberales, ¿no?, como han podido hacer las propias académicas blancas, que no han vivido esta opresión en sí, que no se necesita solamente trabajar con la cuestión de género, sino con esta idea de la interseccionalidad. Hay una fuerte crítica a la idea de lo que es la transversalización de género, señalando que se ha querido manejar en las políticas públicas esta transversalización diciendo que el género debería evidenciar en todos los espacios dónde entra la lógica de las mujeres, dónde entra la visión de las mujeres, sus problemáticas, pero que se ha tenido como que una limitación y no se ha visto que estas mujeres también encarnan una raza, encarnan una clase social, ¿no? Pero tampoco es importante, o sea, perdón, tampoco se debería trabajar únicamente en privilegiar un tipo de intersección, la de la raza y género, que hacían justamente las feministas negras. También es importante trabajar la cuestión de raza, de clase, de género, de discapacidad, la idea de que pueden estar todos estos elementos entrecruzados para entender cómo las formas de opresión patriarcal se van manifestando, ¿no? Entonces, no es solamente trabajar algunas formas de esta interseccionalidad, hay que seguir trabajando o viendo o analizando las otras formas de opresión que pueden estar encubiertas o detrás y que es necesario hacer visibles. De ahí la importancia o lo positivo o la fuerza del uso de este concepto de interseccionalidad, ¿no? Entonces ahí, al hablar de esta interseccionalidad, de que las mujeres encarnan un conjunto de diversidades en su propia vivencia individual, es que se habla de este sujeto del feminismo, ¿no? El sujeto del feminismo, entonces, no puede ser la mujer en global, universal, de la que podía haber hablado Simone de Beauvoir,
a la que ponía en duda justamente Truth, ¿no? Sojourner Truth en todo su recorrido o su discurso respecto a si las mujeres negras, por qué no eran reconocidas dentro de las demandas o de las exigencias de inclusión para el sufragio por las propias feministas blancas, ¿no? Las sufragistas blancas, ¿por qué no las definían también como mujeres? Y es que vamos viendo que el feminismo va a ir construyendo y cambiando su lógica de lo que entienden por sujeto del feminismo en sí. Es ese momento de crítica y autocrítica lo que va a generar que el feminismo establezca que existe un sujeto que es heterogéneo, que es diverso, ¿no? Que da cuenta de pertenencias cruzadas y por tanto no es posible ubicar un proyecto feminista como un marco de un proyecto único, ¿no? Que simplemente se instale en la lógica de que es preciso trabajar en la cuestión del sexismo. Si bien las feministas radicales exacerban este tema al establecer la cuestión del patriarcado como concepto clave, también al analizar contextos que han sido colonializados, ¿no? Este proyecto feminista requiere pensarse en términos de descolonización y despatriarcalización, ¿no? No solamente uno de los dos ejes. Hay que descolonizar el pensamiento y las relaciones sociales. Es esto lo que nos están proponiendo quienes trabajan la cuestión de las epistemologías del sur, ¿no? Y las temáticas de la poscolonialidad. Tomar este concepto de interseccionalidad va a permitir y propiciar una reflexión permanente sobre la tendencia que tienen los discursos emancipadores a nuevamente transformarse como discursos hegemónicos o línea nueva a seguir, ¿no? Y a engendrar un campo de saber poder, ¿no? Que se va a volver hegemónico, protagónico, y que va a dejar de lado otras reflexiones que pueden estar alimentando y retroalimentando la autocrítica, ¿no? Y que de alguna forma va a generar formas de exclusión y va a dejar sin decir cosas importantes, va a dejar cosas no dichas o va a disimular problemáticas, ¿no? Entonces aquí los análisis interseccionales lo que ayudan a hacer y a construir justamente una epistemología crítica del sur desde las mujeres es establecer que los campos de saber poder que pueden haberse creado dentro de las academias a raíz de los feminismos y su construcción en cualquiera de los campos de las ciencias, psicológica, psicoanalítica, sociológica, política, económica, es darse cuenta que es necesario tener una apertura a otras voces que puedan interpelar desde sus contextos lo que se está estableciendo como forma de interpretación global. Entonces, la interseccionalidad lo que trata de hacer es mostrar que si bien los feminismos en sus líneas relacionadas con la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, con la problematización de la justicia como forma de redistribución, con la problematización de la justicia social y las caras de la opresión, necesita siempre dejar una puerta abierta a retroalimentarse con lo que otros contextos les presentan como desafío. Y que muchas de sus explicaciones pueden servir para el contexto norteamericano y europeo, pero que si se las traslada a un contexto latinoamericano, pueden tener determinadas falencias o requerir ajustes o darse cuenta que tal vez están sin explicar elementos claramente visibles para quienes han sufrido un proceso de colonización, pero absolutamente invisible para quien no estuvo en el momento de generar movimientos de resistencia a esos procesos de colonización, ¿no? De ahí que sea importante que también en el sur las mujeres, en su propia práctica de movimientos, de activistas, y al ponerse en contacto con estas teorías y con estas formas de conocimiento que se generan en el norte, puedan generar una propia epistemología, es decir, una propia producción de conocimientos y que puedan establecer, ¿no? O más bien dudas, preguntas a las generalidades que establecen estos feminismos, ¿no? Entonces ahí la epistemología de las mujeres en el sur lo que va a aportar al feminismo en esta beta de ser una teoría crítica es generar una producción de interrogantes que generen también conocimientos y respuestas que sean justamente las que pongan en duda las generalidades, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, desde el feminismo que nos llega desde la Academia del Norte, desde la Academia y la lógica histórica de su recorrido, al cual tampoco es importante decir que las feministas del sur no es que critican o niegan, rescatan su genealogía histórica, rescatan los procesos históricos de avance del feminismo, no los rechazan porque son parte de una tradición,
pero ponen en duda algunos elementos o generalidades que no se han puesto en duda hasta ese momento y ya en los años 90 empiezan a cuestionar, ¿no? Para estos feminismos que hablan tanto de establecerse como sujetos, ¿no? ¿Quiénes vendrían a ser los sujetos de conocimiento, ¿no? Para estos feminismos, ¿cómo es posible interpretar el marco normativo, ¿no? ¿Qué significa la norma en estos contextos no colonizados y qué tipo de normatividad, mediados por la idea de que los seres colonizados y conquistados están en el campo de la bestialidad y lo no humano, ha significado en la vivencia propia de opresión de estas colectividades, que no es pues explicable a partir de las lógicas que se establecen en la Academia del Norte, ¿no? ¿Qué implica también este fenómeno de lo normativo para las poblaciones afroamericanas, ¿no? ¿Cómo se ha normado el tema de la esclavitud en el contexto afroamericano y cómo la esclavitud ha sido atravesada además por otros elementos en contextos donde también lo afro es una presencia viva, por ejemplo el contexto colombiano y otros contextos como el dominicano y demás en la parte de Sudamérica, de Centroamérica, cómo esas normas han trabajado estas otras subjetividades en estos otros contextos coloniales, ¿no? ¿Con qué lenguaje se han expresado estos movimientos de liberación de las mujeres, o sea, en estos contextos? Desde la óptica de quién. ¿Quién ha traído la discursividad de género? ¿Quién ha traído las reivindicaciones de los derechos humanos? ¿Qué valores éticos se han propulgado? ¿Qué valores políticos expresan estos feminismos? ¿Y en qué medida es posible apropiarse de los mismos, ponerlos en tela de juicio o tratar de comprender que en determinados contextos no van a cuajar o van a necesitar ser cuestionados, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a generar que las mujeres del sur, las mujeres indígenas, ¿no? Quienes generan feminismos comunitarios, feminismos indígenas, feminismos más ubicados dentro del campo de lo afro, pero afro-latinoamericano, o los feminismos autónomos van a ir cuestionando, ¿no? ¿Quién produce sus conocimientos? ¿Desde qué lógica? ¿Desde qué posicionamiento? ¿Y qué limitaciones puede tener su planteamiento? Eso es importante establecerlo para generar un diálogo entre feminismos, ¿no? Entonces es importante darse cuenta que las perspectivas particulares de la teoría feminista sí han generado una epistemología, una forma de ejercer o generar conocimiento que hemos estado viendo se establece en la academia como aquello paralelo que dice, si la economía nos muestra determinadas reglas, ¿no? Entender la vivencia de lo que significa la división sexual del trabajo nos está mostrando que esta economía no considera un enorme aporte que hace la economía feminista a la teoría clásica, ¿no? Que la complementa, la cuestiona y demás. Entonces, si ya existían estas perspectivas particulares de la teoría feminista que han creado un pensamiento o una tradición epistemológica feminista crítica, era necesario seguir trabajando en esa crítica al interior del propio movimiento feminista, ¿no? Hay también tipos de lucha o proyectos, ¿no? Donde lo importante es interpretar, ¿no? Cómo unas ven la posibilidad de actuar de las otras, cómo se interpreta, ¿no? Y aquí la gran crítica era que los feminismos, del norte o las corrientes que llegaban a contextos como el nuestro, trabajando el tema de derechos humanos de las mujeres o género como forma de abordaje de la desigualdad, muchas veces iba presentando a las mujeres que encontraban en estos contextos. Sobre todo, quien analiza mucho esto es una autora llamada Chandra Mohanty en la India, señalaba en un texto que se llama Bajo los ojos de Occidente, que las mujeres que teorizaban respecto a la igualdad de género y la aplicaban a los contextos coloniales, ¿no? Tenían una miopía, y era justamente esa miopía que interpretaban a las mujeres del sur como víctimas, como mujeres que estaban mediadas por religiosidades, por formas mitológicas de conocimiento que las situaban casi en la ignorancia, y siempre se las veía como aquellas mujeres a las que había que liberar, y dejaban de lado o no miraban, terminaban sin ver, que también eran mujeres que tenían sus propias dinámicas de resistencia, sus propias dinámicas de expresión, y que no necesariamente tenían que estar recogidas en un elemento clave que tiene pues la historia propia occidental, que es la escritura.
Entonces, en la medida que estas mujeres eran analfabetas y no escribían, se creía que no tenían procesos de resistencia, cuando la oralidad es un tema muy fuerte de resistencia dentro de contextos como el andino, por ejemplo, dentro de los contextos indígenas, ¿no? Y eso no lo lograban ver quienes traían a este lado del mundo la idea de género y la emancipación de las mujeres, la liberación de las mujeres como un norte, como un horizonte, ¿no? Ellas entonces empiezan a decir que existe también una injusticia social al tratar de tener una interpretación de un contexto con los ojos o la mirada de este occidente que no está entendiendo las propias dinámicas. Y eso podía entenderse como una nueva forma de colonización o recolonización desde el pensamiento y el discurso que limitaba esa propia posibilidad de las mujeres de tener su discursividad como una forma de resistencia, de transformación y de propuesta, ¿no? Es así que van a surgir corrientes que van a decir, a raíz de esta crítica que se le hace al feminismo occidental académico, que existen injusticias sociales y políticas, pero que también existen injusticias epistémicas, ¿no? Injusticias epistémicas que el feminismo en ese paralelismo con la ciencia se ha ido mostrando, pero injusticias epistémicas de no entender que el conocimiento, la forma de construirlo, no es solamente escrito, no solamente responde a los modelos de entendimiento y de comunicación, lenguaje y narrativa occidental, sino que también tiene distintas vetas de construcción, que no solamente está mediado por la palabra escrita, sino por la oralidad, que está también mediada por el arte, como hemos visto también en los foros, en los debates y demás, ¿no? Que se trata de establecer que no hay una única forma de establecer modalidades de denuncia, modalidades de visibilización o modalidades o recetas de resistencia, como hacían las mujeres negras con los blues, ¿no? Entonces, es importante trabajar la cuestión del testimonio, recuperar los testimonios en primera persona para romper con esa injusticia epistémica. Es importante, señalaba una teórica feminista dedicada a la cuestión filosófica de la epistemología, que es Margaret Fricker. Ella decía, lo testimonial es también un terreno de resistencia y de lucha, ¿no? Trabajar desde los propios testimonios, poniendo en duda, ¿no? Aquellos marcos interpretativos que nos tratan de uniformar como si todas viviéramos las mismas historias, es importante, ¿no? Es importante entonces trabajar el testimonio porque se ha tendido a desvalorizar el relato y el uso de la hermenéutica como metodologías para entender una realidad social, ¿no? El relato es clave para entender qué pasa en un contexto cotidiano. Ese contexto cotidiano es lo más cercano que podemos tener en ciencias sociales a la realidad cotidiana, a la realidad social, al fenómeno social en sí. Es lo que más podemos conocer. Y la hermenéutica como metodología interpretativa es importante también. Muchas veces vivimos dentro de un contexto, dentro de un mundo y lo interpretamos. Y nuestra interpretación y nuestra vivencia dada con el testimonio son lo que van a hacer la diferencia en la transformación de la lógica del poder como dominio, ¿no? Podemos empezar a empoderarnos a partir de la recuperación de la propia voz, de nuestro propio testimonio, desde nuestra propia narrativa y mostrar que también es necesario descolonizar al norte en su pensamiento, ¿no? Este es un planteamiento que hace Vandana Shiva y que dice, el norte también necesita trabajar con el sur para entender que hay conceptos y elementos que le ayudaría a transformarse, ¿no? Y que le ayudaría a mejorar sus propios marcos interpretativos. Así que debería ser un proceso de diálogo, de ida y vuelta, y las feministas empiezan a pensar cómo se podría inventar o trabajar o construir una metodología que ayude a ese intercambio productivo, ¿no? Entonces, es importante generar una crítica feminista contrahegemónica referida a la epistemología que pueda ubicarse justamente en ambos campos. ¿Qué aportaron las historias feministas traídas desde la Ilustración respecto a democracia, respecto a derechos humanos, respecto a igualdad, libertad? ¿Y qué aportan estas otras, ¿no? Estas otras construcciones sociales en términos de justicia social, de profundización de entender la diversidad, las problemáticas y el conflicto como parte de la realidad social humana, ¿no? Es por eso importante considerar cuáles son los rasgos dominantes de estos contextos, de estas sociedades, ¿no? Que hacen invisibles la perspectiva particular de cada uno de sus grupos, ¿no? ¿Qué es lo que les niega la posibilidad de ser referentes? Ese es el segundo elemento que se preguntan estas mujeres, ¿no?
haciéndole esta crítica al feminismo, digamos, pues hegemónico, discursivo que se presentó en la academia. Muchas de ellas dicen, es importante darnos cuenta que muchas de las teóricas feministas chicanas, negras, etcétera, que han logrado tener cierto renombre dentro de la Academia Norteamericana Europea, ha sido porque han tenido que asumir como lengua de expresión el inglés en sí. Y ahí estamos viendo que de alguna forma estas teóricas que tratan de cuestionar la cuestión de la opresión no están poniendo énfasis en cómo se construyen sus discursos o cómo entran, bajo qué normas o reglas de juego van a poder trabajar desde su campo académico, ¿no? Hay que cuestionar estos elementos, viendo que también la academia es una forma de ejercicio jerárquico de poder y que ahí también puede reproducirse o asimilarse esta lógica de poder por las propias mujeres que lo estarían cuestionando, ¿no? Y ahí se muestra que la reproducción de poder, este hábitus del que hablábamos en la anterior clase, tiene mucha fuerza y por eso es necesario irlo deconstruyendo cotidianamente como un proceso, ¿no? Entonces así va a aparecer pues una epistemología feminista del sur, que va a señalar que la colonialidad del poder es una forma de poder que desde el siglo XVI está legitimizando un avasallamiento, ¿no? O sea, un avasallamiento y una forma de ningunear o negativizar aquello que en este lado del mundo se ha producido y tiene un valor, ¿no? Es básicamente quitarle, restarle ese valor, quitarle su visibilización y avasallar todos estos conocimientos, ¿no? Tildándolos ya sea de paganos, de ingenuos, de mitológicos, ¿no? De poco constructivos, sacándolos del plano de la referencia, ¿no? Volviéndolos un elemento casi simbólico, pero sobre todo negativizándolos y diciendo, ¿no? Que son una construcción ficticia, ¿no? Que no sirven y que en realidad sí hay que establecer como formas de diferencia que establecen o justifican la conquista, estas diferencias o desigualdades en base a raza, ¿no? Como categoría clave, pero también es preciso darse cuenta que cuando hacemos, que desde la epistemología del sur se denuncia o se muestra cómo se ha construido la raza como un fenómeno de subalternidad, algo que te permita negativizar a los sujetos que se encontraron en el otro mundo, en el tercer mundo, como se lo ha descrito, o en el nuevo mundo, ¿no? Quienes hacían estos planteamientos respecto a por qué se negativizaba como la bestia al hombre que venía al hombre indígena, al hombre negro, etcétera, no se estaría trabajando también la especificidad de cómo esa raza se vincula con el género, ¿no? Nuevamente se introduce aquí el tema de la interseccionalidad. Es importante, por tanto, desde un feminismo epistemológico del sur, ver que la raza y la clase se están intersectando, ¿no? Vemos la esclavitud, el trabajo asalariado. Un teórico clave de esta epistemología del sur y de la decolonialidad o postcolonialidad es Aníbal Quijano, y él hace ese énfasis en cómo la raza y clase se intersectan, ¿no? Para conformar estos contextos y volvernos este tercer mundo siempre subalterno, siempre por debajo de la idea de progreso que viene del norte o siguiendo ese modelo o ese esquema de desarrollo, ¿no? Sin embargo, mujeres que trabajan el fenómeno de la epistemología del sur se han dado cuenta que en el pensamiento de Quijano faltaba problematizar la cuestión del género y la sexualidad como formas estructuradoras del dominio en las sociedades humanas, ¿no? Es así que van a surgir pues estos feminismos, donde lo que tratan de mostrar primero es que la colonia ha tenido también efectos negativos que tienen que ver con el patriarcado y que hasta el día de hoy se evidencian en las propias realidades cotidianas de las mujeres indígenas, con ese solapamiento que ha habido entre lo cultural originario con lo que ha sido pues la introducción de formas de disciplinamiento desde las iglesias, desde la normatividad propia del control que hacía la colonia y la conquista, ¿no? Entonces, estos elementos que habría pues que mostrar y que son propios de este tercer mundo tienen que ver con la normativización del cuerpo, ¿no? La normativización del cuerpo va mostrando que el poder y la corporalidad van de la mano. El cuerpo de las mujeres colonizadas ha sido un territorio donde también se ha impreso la particularidad del poder colonial y del sistema
sistema hegemónico colonial. Decíamos en la clase anterior, y ahora lo retomo, ¿no?, que para la colonia existían mujeres explotables y mujeres no explotables. Habíamos visto como el feminismo negro, cómo era definida la sexualidad de las mujeres negras y cómo era definida la sexualidad de las mujeres blancas. Y se presentaba a las mujeres blancas como víctimas o vulnerables, ¿no? Si sufrían violación por parte de un hombre negro, eran víctimas vulnerables y era algo pues imperdonable, absolutamente fuera de la natura, ¿no? Por lo cual se estableció el sistema de linchamientos. Cuando se representaba que la violación de una mujer negra por un hombre blanco era algo natural, algo provocado, algo que debía darse, ¿no? Dentro de esa lógica de establecer significantes hegemónicos para justificar una violencia en base a esta idea de exclusión, discriminación y sobre todo de desigualdad que establecían estas relaciones de poder que dan la esclavitud y en este caso el colonialismo, ¿no? El cuerpo de las mujeres indígenas fue igualmente normativizado, también entendido como trabajadoras, como seres explotables, como seres sexualmente accesibles para quien era el dominador o el conquistador, ¿no? Y esos territorios vulnerados constantemente han tenido o tienen esa historia de violencia inscrita en sí misma, ¿no? Y esas historias de violencia muchas veces reproducidas por sus propios compañeros, ¿no? Y es ahí donde las feministas de la epistemología del sur comienzan a hacer este cuestionamiento, entre ellas María Lugones, ¿no? Que dicen, ¿por qué si nuestros compañeros han sufrido las mismas formas descarnadas de golpizas, de dominio, de conquista, de exclusiones, de humillaciones que dejaba la colonia, el momento de solidarizarse con nosotras en nuestras reivindicaciones, estas ideas parecían serles invisibles, no los motivaban, ¿no? Entonces ella trata de entender por qué. No se explica cómo esta normativización del cuerpo es también un elemento clave a partir de la posesión de las mujeres indígenas y negras que se encuentran en el tercer mundo, ¿no? Son también elementos que generan ese poder como dominio y su reproducción, y ahí va cuestionando este pacto, pues, intersexista que hace y que predomina el patriarcado, ¿no? Entonces, el uso del cuerpo y las formas de normarlo y consumirlo dentro de la colonia nos va a mostrar esa relación clave que existe entre capitalismo y patriarcado, ¿no? Entonces, el uso del cuerpo como algo explotable, como algo pues que es necesario consumir, terminar, ¿no? Y hacerlo trabajar hasta el último momento con ese fin del capitalismo, va a ser particularmente violento con las mujeres, ¿no? En ese desgaste del cuidado. Ahí se mostraba qué es aceptable para ese sistema en competencia, qué no lo es, cómo se va del sujeto a la cosificación y viceversa, ¿no? Entonces, estas teóricas nos van a tratar de mostrar en qué medida es posible rescatar desde la historia modelos de mujeres, ¿no? Guerreras, luchadoras, de resistencia, de estrategias de resistencia que han trabajado para tratar de sustraer la explotación corporal, la explotación sexual de estos cuerpos, ¿no? De esta idea de colonialidad, de esta idea pues impuesta desde la lógica de conquista y exterminio que traía consigo incorporada, ¿no? Ahí es que estas mujeres van a decir, es importantísimo el uso del concepto de interseccionalidad porque el cuerpo es en sí ese territorio donde se intersectan todos estos elementos de opresión, género, clase, raza, sexualidad. Eso es lo que permite expresar el dominio como un continuo. Mientras por ahí liberamos un proceso, ¿no? Digamos, de apropiarnos, empoderarnos en términos de reivindicaciones de clase, podemos seguir con cierto sometimiento o opresión en términos de sexismo, ¿no? O también podemos seguir sin entender por qué muchas mujeres, a pesar de estar teniendo pues, prácticas feministas, tener un constructo discursivo feminista, podemos seguir teniendo o reproduciendo esquemas de clase o menosprecio frente a otras mujeres como las indígenas, ¿no? O podemos estar perdiendo sensibilidad frente a sus problemáticas. Es importante entender esa interseccionalidad en los contextos coloniales a partir de entender esa relación que la colonia ha fijado, ¿no? Entre aquello que es definido como el colonizador y lo que se le va aproximando y aquello que es definido como lo colonizado, inferiorizado
y que se va alejando de ese único centro que es el colonizador, ¿no? Como gran referente de éxito, como gran referente de desarrollo, como gran referente de progreso que incluso hoy en día sigue perviviendo en este proceso de descolonización, que sigue teniendo pues contradicciones y aristas a ir puliendo, a ir trabajando, a ir problematizando. Así, María Lugones, como una de las máximas exponentes de esta epistemología del sur y de la poscolonialidad, nos dice, ¿no?, que el colonialismo ha sido construido a partir de una premisa patriarcal, heterosexista y eurocentrada, que usualmente ha presentado, ¿no?, a Europa como el gran referente o marco al que deberíamos aspirar en términos de industrialización, en términos de avance, en términos de manejo económico, y ese se lo ha visto como pues el gran referente, el gran modelo a seguir si se quiere alcanzar una determinada igualdad, ¿no? Y se ha tendido a, pues mejor dicho, a malinterpretar que la justicia social redistributiva sería la que debería imperar en este lado del mundo bajo un modelo eurocéntrico o norteamericano que piensa que justamente la cuestión de encontrar un equilibrio de poder implica en esa redistribución de acceso a bienes, esa redistribución de acceso a derechos, que veíamos que no es pues la clave para resolver problemas relacionales, que son los que se presentan con el sexismo, con el patriarcalismo, con el clasismo, el racismo y la discriminación, ¿no? Ella muestra que el género y la raza van a ser constructos coloniales que lo que tratan de hacer no es solamente establecerse como criterios inocentes de clasificación de una sociedad, de explicación de una realidad histórica o de un mundo al que se encontraban, con el que se encontraban los colonizadores y trataban de explicarlo, ¿no? Sino más bien son constructos de poder, que lo que buscaron fue racializar y generizar a sociedades enteras y volverlas sociedades sometidas. Sometimiento que hasta ahora se lo puede vivir y que nuevamente se puede rearticular dentro de las lógicas de globalización que siguen presentando al tercer mundo como aquel centro, ¿no?, de donde se saca estos cuerpos que son los prescindibles, los que no interesan, los invisibles, los que se pueden consumir, ¿no? Eso veíamos en la clase en la que trabajábamos las lógicas referidas al capitalismo Gore también. Y ahí vemos pues que los principios organizadores, ¿no?, que se manejaban dentro de la temática de establecimiento de sabidurías y conocimientos previos a la colonia, muchas veces recuperando estas historias de vida o estas historias de construcción de movimientos de mujeres colectivos que resistieron a la invasión colonial, ¿no? Por ejemplo, Irene Silverplat tiene todo un recorrido, una recuperación de estas narrativas, de estas ideas históricas sobre las mujeres que estaban empoderadas de las cacicas en el contexto andino. Es que lo que importaba era esta experiencia en edad cronológica, ¿no? No la subordinación sexual. Entonces, habían mujeres que eran referentes de autoridad, pero una autoridad que no significaba autoritarismo, que hay que saber separar ambas cosas, ¿no? Sino mujeres que tenían un conocimiento propio, un conocimiento de su propio campo de actividad cotidiana, que les daba ese saber y ese respeto y ese aporte que daban a su propia comunidad, nunca desde una lógica de subordinación ni de intento de subordinación de otras realidades, sino de justamente establecer estos conocimientos, establecer estas sabidurías como algo compartible dentro de la comunidad, algo que aportaba a esa autorrealización, algo positivo dentro de las lógicas de solidaridad. Entonces ya aquí la epistemología del sur va encontrando las claves de mujeres que generaban una agencia, que tenían una práctica de agencia que luego pues se ha llamado empoderamiento, ¿no? Pero que implica procesos de reconocerte como un ser que está en control de su propia realidad. Y ese control de la propia realidad te lo da tu conocimiento, tu experticia en aquel campo que conoces, que sabes, en el que vives, que es el de tu experiencia cotidiana, ¿no? Y este recorrido histórico para conocer a estas cacicas, para conocer estas experiencias de resistencia, para tomar figuras específicas de mando que hacían la resistencia. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se ha recogido la biografía de Bartolina Sisa, ¿no?, de Micaela Bastidas, como mujeres que tenían pues
formas de procedimiento de emancipación donde hay la intersección de la liberación frente a la colonia respecto a la raza, a la clase, a la etnia, respecto al sexo, etcétera, que estas mujeres encarnaban y que no respondían a los estereotipos clásicos de roles femeninos que se intentaba imponer a partir de las lógicas eclesiales y de domesticación que se trajo consigo la colonia mediante toda la discursividad de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ahí se va viendo que es importante recuperar nuevos principios organizadores de la vida que nos muestran que hay otras maneras de establecer comunidad, ¿no? Sin embargo, María Lugones va mostrando que también en esa lógica, o sea, que lo perverso, la lógica perversa de la colonia, tiene que ver, ¿no?, con que de alguna forma para resistir sus embates violentos, muchos hombres indígenas, muchos hombres que sufrieron esta colonia y todas sus relaciones negativas, encontraron elementos o formas de resistencia que más que de resistencia eran de sobrevivencia frente a estos elementos, ¿no? Y hallaron en que podían establecer, ¿no?, o trabajar sobre una subordinación de género con sus pares femeninas, ¿no?, subordinándolas y transando esa subordinación para conservar cierto control sobre sus sociedades, ¿no? Entonces, ahí la idea de raza que se maneja va a invisibilizar al género como categoría histórica e instrumento de colonialidad de poder, ¿no? Esa colonialidad de poder va de alguna forma generar que las propias víctimas masculinas de este orden colonial establezcan también formas de colonialidad de género, ¿no? Esa colonialidad de género va a verse que, o sea, se maneja, ¿no?, sin negar que existe una interseccionalidad, pero se la va a manejar señalando, ¿no?, que lo que se trata de hacer es como que elegir el menor mal posible. Era como decir, si queremos que perviva nuestra cultura indígena, nuestra cultura ancestral, nuestros valores, que sobrevivamos como colectivo social, hay que subordinar algo, ¿no? Hay que como que ceder en algún campo. Y ahí entra el campo de invisibilizar esas relaciones de género y reproducirlas dentro de la propia cultura, ¿no? Asumirlas como una lógica de violencia, imponer hacia las mujeres, no permitiendo, o sea, domesticándolas nuevamente en los roles tradicionales y no dándole vuelo a esa su posibilidad de empoderamiento, justamente bajo esa lógica de sobrevivencia frente a esta colonialidad impuesta con toda la violencia que tenía implícita y explícitamente incluida, ¿no? Entonces también vemos que esa idea de colonialidad de género incluso se sigue manejando en contextos actuales. Si ponemos como un ejemplo el Medio Oriente, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la guerra en Afganistán, en Irak, ¿no?, usualmente se manejó como discurso emancipador la lógica de los derechos humanos, ¿no? Se está teniendo una injerencia, una intervención en estos territorios bajo la excusa o la justificación que se las quiere democratizar, llevando con ello el discurso de derechos humanos y llevando sobre todo la lógica de los derechos humanos de las mujeres dentro de estas culturas que estarían sometidas, ¿no? Y se justifica una recolonización de esos contextos con la excusa de la liberación del patriarcado, con la excusa de la liberación de un autoritarismo que venía a ser ejercido por Saddam Hussein, de una dictadura, a la cual al introducir estos derechos, ¿no?, se estaría pues generando una nueva lógica de igualdad que favorecería a las mujeres. Y sobre todo se hablaba de este patriarcado y se trataba de manejar a las mujeres como el medio para generar pues, digamos, simpatías hacia la causa norteamericana, cuando lo que está es ocultando una forma de recolonización fundamentada por lo que vendría a ser el interés de explotación de los pozos petroleros, etcétera, ¿no? Esa es su expansión hacia el Medio Oriente. Entonces ahí vemos que nuevamente se puede utilizar determinada excusa para colonizar, ¿no?, y para generar como que cierta simpatía. Sin embargo, aquí alguna de las compañeras me preguntaba, ¿no?, cuáles han sido los grandes puntos o referentes de lo que ha sido el feminismo islámico en esto, ¿no? Y es justamente preservar la idea de las mujeres que tienen como que la lógica islámica en su beta positiva, no distorsionada por los extremismos, sí da parámetros de relaciones sociales horizontales con los que ellas quieren convivir.
y que quieren pues hacer visibles y exaltar frente a aquellos estereotipos, ¿no?, que se socializan de las mujeres del Medio Oriente como mujeres sometidas, ¿no?, como mujeres que requieren de esta liberación, de esta colonización liberadora, que se ha utilizado como propaganda mediática para justificar las dinámicas de guerra de los últimos 20 años, ¿no? Entonces, ahí mostrando por qué es necesario establecer también dentro de la crítica de las epistemologías del sur una epistemología crítica feminista de mano de lo que son los postulados de María Lugones, ¿no?, es que se ha exaltado la noción de que la dominación epistémica es también una opresión, una cara más de la misma, ¿no? Hay modalidades de interseccionalidad según las formas culturales, es lo que nos dicen estas teóricas de la poscolonialidad, ¿no? Hay mujeres indias, mujeres chicanas, mujeres marroquíes, mujeres latinoamericanas que han sufrido distintas formas y niveles de colonización, ¿no? Entonces, si solamente se destaca que han sido víctimas, que necesitan de esta liberación al estilo de lo que se presentaba en el Medio Oriente, ¿no?, si solamente se las presenta como víctimas, esto es una señal o una alerta que, como ya hemos dicho, nos está llamando a la necesidad de pensar que el feminismo como pensamiento o sus expresiones más conocidas también necesitan descolonizarse. Sus formas de conocimiento tienen que tener pues esta interpelación desde estas subjetividades colonializadas y sus problemáticas, ¿no? Y mostrar, ¿no?, cómo también el feminismo blanco, el feminismo occidental, ha caído justamente en la propia lógica de lo que criticaba a lo masculino. Decía, lo masculino, Simone de Beauvoir, representa a lo femenino como lo otro, ¿no?, como aquellos sujetos sociales construidos como los otros. Sin embargo, el feminismo blanco también está construyendo a las mujeres indias, a las mujeres chicanas, marroquíes, latinoamericanas, como esos otros, como esas otredades, ¿no? Las describe como algo ajeno a ellas, como unas mujeres a las que ellas tratan de definir de alguna manera dentro de su lógica de desarticulación de la idea del poder como dominio. Trataban muchas veces de lograr que las problemáticas de estas mujeres, que sus vidas y sus formas de evolución vayan a tener cierta coherencia o coincidan con las explicaciones que ellas hacen respecto a la sumisión, respecto a cómo el poder patriarcal sexista como dominio impera de manera universal, y perdían de vista las experiencias de empoderamiento y de resistencia que estas mujeres tienen en su contexto. Habíamos visto, por ejemplo, cuando hablábamos del ecofeminismo, como en los 70 pues hay un movimiento, el movimiento Chipko en la India, que justamente liderado por mujeres está evitando que exista la deforestación y está poniendo en primer plano la economía del cuidado, la preservación del medio ambiente como una forma de articulación de una comunidad, articular una forma de sobrevivencia y manejar unas relaciones horizontales de reproducción de vida, pero que no impliquen jerarquías ni impliquen pues esencialismos. Y ese tipo de formas de empoderamiento son las que no llegan a ver con las categorizaciones y con las lecturas compartimentadas que hace el feminismo occidental blanco, ¿no?, desde esta forma de dominación epistémica que también estaría pues socializando. El feminismo postcolonial, entonces, lo que va a tratar de hacer, ya que no es pues, si hablamos de colonia en su multiplicidad de espacios, tiene diversidad de dinámicas y de características, se lo puede definir como un conjunto heterogéneo de enfoques, ¿no? Pero lo que sí tienen, o sea, cada uno va a ir mostrando cómo cómo estas opresiones se ha dado en cada uno de sus contextos, ¿no? Expropiando de voz, expropiando de educación, expropiando a las mujeres de muchos otros elementos que les servirían para generar ese empoderamiento, pero también recuperando los testimonios de ese mismo empoderamiento, ¿no?, en ese doble sentido. Y este conjunto heterogéneo de enfoques sí tiene en común esa denuncia de la dominación epistémica y discursiva llevada a cabo por los feminismos hegemónicos, y no solamente estos movimientos feministas, sino también los propios movimientos de resistencia dentro de los que se maneja esta teoría crítica postcolonial, ¿no? De ahí que decíamos que Lugones critica los planteamientos de Aníbal Quijano y dice, ¿y dónde vas más allá
de esta idea de lo postcolonial, introduciendo la cuestión de género, introduciendo la cuestión de la problemática de las mujeres en su diversidad, ¿no? ¿Cómo es que se trabaja, pues, también la idea de lo postcolonial o la descolonización sin incluir esta lógica? En nuestro caso, hemos visto, pues, en el contexto boliviano, a partir de lo que problematiza el feminismo anárquico de Mujeres Creando, esa doble posición, ¿no? No es posible hablar de descolonización sin despatriarcalización, ¿no? Ambos elementos están fuertemente vinculados y es necesario hacer ese cuestionamiento de que lo básico ahorita, en el momento al menos postconstituyente, era como que se estableció un protagonismo de experiencias. ¿Quiénes eran protagonistas? Los pueblos indígenas u otras colectividades, ¿no? Cuando finalmente no se estaba entendiendo esta lógica de interseccionalidad a la que aporta, o sea, si se rescataba un concepto como este, se podía ver en una mejor dimensión esa complejidad, ¿no? Y quizá podríamos tener otras vetas de entrada que no signifiquen seguir manteniendo la línea de si es posible pensar un feminismo de Estado o pensar un feminismo fuera del Estado, sino encontrar, haber podido tener la posibilidad de generar otros debates, ¿no? Y es así, pues, que este feminismo postcolonial nos dice, ¿no? ¿Cómo definen estas mujeres feministas occidentales quiénes son las otras mujeres, ¿no? Y ahí Chandra-Mohanty dice, aquí hay que denunciar, pues, que este feminismo presenta a las mujeres del tercer mundo primero como una mujer única, la mujer del tercer mundo. Nuevamente cae en el universalismo, ¿no? En ese absoluto de mujer. Esa mujer del tercer mundo, distinta de ella, la otra de ella, es religiosa y no progresista, ¿no? Usualmente se queda en sus ideas mitológicas, en sus ideas que ya han sido asentadas desde una religiosidad católica, que lo que hace es pensar que están dentro de un contexto de opresión porque ese es el mandato divino y por eso no son progresistas, ¿no? No creen en el progreso porque su religiosidad las obliga a ser dóciles, sometidas y a mantenerse en el marco de lo que su comunidad, que tampoco quiere progresar, y eso es ya un preconcepto o un estereotipo colonialista, racista, ¿no? Que también puede dominar dentro del pensamiento de muchas mujeres que han ejercido la academia, ¿no? Consciente o inconscientemente, ¿no? Y es también, pues, no progresista. Entonces, luego, además, estas mujeres, o esta mujer universal del tercer mundo, se la presenta como tradicionalista. De ahí que sea necesario trabajar con ellas en las dinámicas de derechos sexuales, derechos reproductivos, traerlos casi como un recetario para emanciparlas desde su tradicionalismo, que no les permite tener un ejercicio absolutamente liberal de su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Luego dicen, esta mujer del tercer mundo, además de ser religiosa, no progresista, tradicionalista y limitada, es desconocedora de su derecho. Por eso nosotros tenemos como una misión, ¿no? Desde, sobre todo las agencias que instalaron la idea de socializar mucho la cuestión de los derechos humanos, pero como una lógica civilizatoria, no conocen sus derechos. Hay que meterles esta lógica de derechos siempre desde casi un adoctrinamiento, no desde un diálogo de apropiación de los mismos, ¿no? Entonces son desconocedoras de sus derechos. Y muchas de ellas son analfabetas, entonces están absolutamente limitadas en su posibilidad de establecimiento de discursos emancipatorios. No van a ser capaces de generar sus propias narrativas, necesitan prestarse nuestras narrativas o que las tutelemos en el ejercicio de las mismas, ¿no? En el uso de estas narrativas. Este tipo de forma de trabajo con el género generó mucha susceptibilidad. A mí me comentaban quienes estaban presentes en las lógicas de trabajo de las comisiones en la Asamblea Constituyente, que esto fue una constante, ¿no? Hubo muchos momentos de desencuentro con las mujeres de los movimientos sociales que cuestionaban estos elementos, ¿no? Y que cuestionaban el género como justamente haberse sentido estas mujeres descritas como esas otras, ¿no? Y que hubieron pues momentos álgidos de enfrentamiento y de casi de saldo de cuentas, ¿no? Respecto a lo que, cómo se veían estas mujeres indígenas de movimientos populares frente a las otras mujeres de organizaciones sociales que trabajaban la lógica de los derechos, ¿no? Y aquí lo que plantean justamente las feministas postcoloniales
es que estos feminismos académicos centrados en el escritorio y en la reflexión teórica sin ir a la práctica, están desconociendo la agencia y el recorrido histórico de todas estas mujeres que incluso han llegado a hacer una ruptura con procesos dictatoriales, como en el caso de Domitila Chungara en los años 70, ¿no? Están desconociendo que la agencia también es un tema de recorrido histórico, de autoproducción de poder y de movilización social, que es también convocante y reivindicatorio de otras demandas y que ha podido generar movilizaciones fuertes en primera línea, agenciadas por estas propias mujeres, que son las que plantean las problemáticas políticas en primera línea, ¿no? Entonces es importante reconocer desde un feminismo decolonial, ¿no?, que el poder, el conocimiento, ¿no?, o sea, que el conocimiento desde lo escrito, desde lo interpretativo, desde la generación de conceptos, también puede ser un ejercicio de poder y de violencia epistémica. Por eso es importante siempre mantener como marco conceptual clave la noción de poder, ¿no?, viendo que estas sus vetas, ¿no?, en el lado del sur, pueden no necesariamente trabajar la idea de igualdad de derechos, la igualdad o el ingreso al sufragismo solamente, o al ejercicio de derechos ciudadanos económicos, políticos, sociales, culturales, ¿no?, y civiles, sino también la idea de la subalternidad o de política subalterna, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, esa idea de subalternidad nos presenta un paso intermedio, ¿no?, hacia esa emancipación, o sea, es reconocer que la colonia te ha dado determinadas características que te han transformado en un sujeto oprimible, ¿no?, oprimido, pero que eso no ha limitado tu potencialidad de resistencia, ¿no? Y entonces ahí surge la idea de empoderamiento, señalando que las mujeres del sur han podido manejar su capacidad de agencia porque, a pesar de tener todo un contexto, un sistema colonial, dictatorial, de opresiones, a pesar de todo eso, pueden establecer una resistencia, pueden tratar de trabajar una forma de responderle a este poder como dominio en un campo intermedio, que significa no sentirse como subalterno de, sino subvertir estas relaciones de poder, ¿no?, a partir de la forma de ejercicios de resistencia que van a desarmar narrativas asistencialistas, ¿no? Entonces sí puede existir unas formas de explotación. Se reconoce que estas existen con la colonia, que se intersectan con otras formas de opresión. Sí son elementos que pueden limitar nuestra experiencia de vida, pero no son eternas ni mutables. Son también resistibles y hay experiencias vivas, candentes, pruebas de vida de estas mujeres, como Domitila Chungara, como las cacicas aymaras que se resistían a la colonia, como Bartolina Sisa, etcétera, 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 ¿no? Y otras que se pueden ir nombrando, como Vandana Shiva en India, como mujeres en Etiopía, que han hecho también el movimiento de resistencia o cinturón verde a los avances del capitalismo salvaje, que implica justamente una deforestación, una contaminación, una destrucción de la vida de estas comunidades y sus lógicas colectivas. Es posible trabajar en ese desarme del asistencialismo como una única política que le queda, pues, a este tercer mundo y a estas mujeres para salir de esta su postergación del desarrollo, ¿no? Entonces, es importante empezar a plantear cuáles serían las metodologías necesarias para esto, ¿no? Y ya en los años 70, 80, 90, también desde el norte van a venir estas propuestas de metodología, de las cuales se van a apropiar muchísimo las feministas de las epistemologías del sur, ¿no?, que van a trabajar desde dos vetas que recuperan las estrategias históricas, culturales de los propios feminismos, pero también estrategias geográficamente situadas donde los testimonios son un elemento clave. ¿Cuáles van a ser esas estrategias? Unas tienen que ver con la denuncia académica misma respecto a la miopía que puede existir en los movimientos de resistencia frente a la colonialidad, de los que ya hemos hablado con María Lugones, que es quien justamente va a poner al concepto de colonialidad, o sea, va a mostrar que también debe ponerse o acompañar el concepto de colonialidad de género, ¿no?, que es una estrategia histórica de las académicas que finalmente feministas que estuvieron en el campo
de la construcción disciplinaria desde los años 50, 60, 70 en adelante, ¿no? Pero además, ¿no?, estas estrategias que hablan de lo geográficamente situado van a necesitar respaldarse con una metodología, y esta metodología se ha llamado el Standpoint View Theory, o sea, la teoría del punto de vista situada, ¿no? O del conocimiento situado, ¿no? Y estas las han desarrollado dos teóricas, una que se llama Donna Haraway y la otra que es Sandra Harding, ¿no? Y ellas han abierto este debate que ha sido recuperado por otras feministas en México, en Sudamérica y demás, señalando que es importante trabajar desde el punto de vista situado, que es lo que te permite decir cuáles son tus experiencias, cómo las has vivido, cómo las has resistido y qué de buenas prácticas puedes sacar de esa experiencia, ponerlas en común con otros y ahí evitar que otros te representen, ¿no? Que otros te expropien de tu derecho a tomar la propia palabra, entendiendo que el retomar la palabra, el exponer tu propia vivencia es el primer campo de empoderamiento o el clave o el básico que todas las mujeres necesitan. El campo de la recuperación de la propia voz, de la propia narrativa, y exponerlo para compartirlo, para valorizarlo y para mostrarlo como políticamente relevante, ¿no? Entonces, la metodología que las epistemologías feministas del sur van a encontrar, ¿no?, para trabajar son justamente estas, del posicionamiento del punto de vista situado o del conocimiento situado, ¿no? O sea, no solamente hay un punto de vista situado, o sea, solamente trabajar, y esta es la crítica que Haraway le hace a Harding, ¿no? No solamente podemos hablar de que tenemos un punto de vista, porque un punto de vista también puede modificarse, puede cambiarse y puede no ser necesariamente un elemento del cual te puedas aferrar para establecer todo un cambio de estructuras mentales. Es también necesario posicionar que dentro de esta lógica, ¿no?, de, digamos, colonialismo epistemológico, se ha querido hacer predominar la idea de que existen conocimientos más válidos que otros, ¿no? Pero estos conocimientos más válidos no son tales. Estas mujeres en su experiencia han ganado un conocimiento, y el conocimiento de la experiencia es altamente válido y hay que validarlo como tal, hay que resaltarlo como tal, hay que exaltarlo como tal. Entonces no hablemos de un punto de vista, sino hablemos de que estas mujeres tienen un conocimiento, saben de lo que hablan, tienen una autoridad sobre lo que hablan, ¿no? Porque lo han vivido, lo han experimentado, y no por ello, y por eso justamente no es ético expropiarlas de sus discursos, transformarlos, deformarlos, tomar su representación y decir que lo que se hace es a nombre de estas mujeres, ¿no? Son estas mujeres quienes tienen que plantear su propia agenda, no otras por ellas. Entonces aquí surge pues en esa crítica de la epistemología feminista que se ha como criticado como con altas entradas también colonialistas, una nueva visión del poder sobre, ¿no? Decíamos que es Chandra Mohanty quien más ha trabajado la cuestión de la dominación epistémica del feminismo del norte, ¿no? Entonces, además de trabajar en esa denuncia de esta dominación epistémica, la idea de manejar la metodología del punto de vista situado es tratar de evidenciar, ¿no?, que sobre todo en el sur, cuando hablamos de mujeres del sur, tampoco hay una homogeneidad entre estas mujeres, ¿no? Hay que evidenciar que no son homogéneas, que esta es una ficción creada por el norte para describir otro grupo que no tiene una voz propia, y justamente para establecer la idea de representación como mejor entrada estratégica, ¿no? Hay una pluralidad de voces, y también hay luchas que están opacadas, ¿no?, desde la idea de que son un grupo indistinto de víctimas de sus propias costumbres, que son pasivas y que no existirían modalidades de resistencia también a las formas de patriarcalismo que se ejercen desde las propias culturas ancestrales, ¿no? Entonces, tratar de trabajar, por ejemplo, la idea del pluralismo jurídico, ¿no?, la idea de todo esto de la justicia comunitaria, entendiendo en qué medida estas mujeres también quieren apropiarse de su propia noción de derechos humanos como mujeres y oponerlas a prácticas que limitan su propia dignidad de vida, ¿no?
tratar de no mostrar esto o ignorarlo es pues una forma de opacar esa capacidad de agencia que también hay que estar manejando. Por eso es que también estos feminismos del sur van a hacer absoluto énfasis en que la política es una cuestión de diversidad y que las mujeres encarnan esa diversidad y que hay que trabajar ese punto de vista situado o ese conocimiento situado no solo para dar autoridad, sino para mostrar las múltiples alternativas existentes para ejercer resistencia a ese poder sobre, a ese poder como dominio y contraponerle una construcción del poder para, el poder con, el poder como empoderamiento, el poder como agencia de transformación, ¿no? Entonces la idea de mujer como grupo universal no va a servir si no es que se ve un contexto y así sea un grupo universal definido como mujer del sur, ¿no? Hay que ver el contexto social e histórico. No son víctimas sin voz ni agencia, ¿no? Pueden no corresponderse a un parámetro de mujer blanca en sus luchas por derechos, por sufragismo y demás, ¿no? Pero hay que tener presente que si no se corresponden, sí tienen otras formas de manifestación que son absolutamente válidas, ¿no? Y que para que el feminismo tenga coherencia ética necesita validar, ya que esa era su principal crítica, desde la Ilustración hasta la fecha, a lo que establecía un paradigma patriarcal de forma de relacionamiento de poder, ¿no? Entonces la mujer también, establecida así como ese singular, ¿no? Es un constructo ideológico. Por tanto, hay que mostrar que las mujeres, en sus distintos contextos sociales, esas mujeres del sur, en sus variedades de contextos históricos, son una realidad, son un cotidiano, son sujetos con historias colectivas, ¿no? La idea de introducir esa cuestión nuevamente de mujer reposiciona, reproduce la idea de binarismo propio del patriarcado, ¿no? Las muestra como un colectivo homogéneo, oprimido, y eso le hace muy flaco favor a la idea de despatriarcalización, ¿no? Hay que recuperar cuáles son las diversas opciones de autoconciencia que han tenido, ¿no? Que no se limitan a resistir en un solo sentido. Esa autoconciencia, esos grupos de autoconciencia de los que los feminismos de la diferencia dieron cuenta y que también se reprodujeron dentro de los movimientos sociales, por ejemplo, habían momentos de reunión en Bolivia de las trabajadoras asalariadas del hogar para generar esa autoconciencia y trabajaban para tratar de interpretar sus experiencias y hablar de su propia vida, cómo vivían sus opresiones, han generado una posibilidad de organización, de resistencia, de demandas, que tiene como norte la justicia social vinculada a la noción de trabajo digno y que se ha vuelto también una lucha internacional que tiene su vinculación y su demanda en otros contextos más allá del boliviano, ¿no? En una lucha compartida, colectiva, cada vez más grande. Así que es importante ver que esas diversas opciones de autoconciencia dan pautas, ¿no?, de emancipación que hay que retomar. No solo lo que se explica con la teoría del norte, ¿no?, es lo válido, sino que también desde este lado del mundo se dan respuestas. Por eso, así como veíamos que el género nos habla de una relacionalidad hombre-mujer, hombres-mujeres, perdón, femenino-masculino, también hay que pensar que esta idea de desarrollo de feminismos epistemológicos desde el sur, ¿no?, nos van a presentar la posibilidad de analizar estas conexiones norte-sur, ¿no?, sin obviar las relaciones de poder etnocéntricas. Es un elemento que está presente. Muchas veces no se quiere reconocer o no se quiere por ahí profundizar en la dinámica, o años más tarde se reconoce como tal. Y esto hay que entenderlo como un tema positivo cuando se reconoce así en la autocrítica feminista. Es casi como cuando analizábamos la historia de Betty Friedan, como ella plantea pues, en la mística de la feminidad una determinada problemática que ni trabajaba el poder, pero luego se hace una propia autocrítica con la segunda fase, donde sí introducirá temáticas que había dejado de lado en su primera obra, ¿no? Y las reflexiones que le va dando su propia realidad y su propio contexto le permite tener este cambio de posicionamiento, ¿no? Entonces es importante entender el fenómeno de empoderamiento, de recuperación de voz, de construcción discursiva como ese proceso de ida y vuelta, de crítica, autocrítica, de construcción, construcción, ¿no? Muchas de ustedes hablaban de esto, que creo que es por eso tremendamente importante el ejercicio que hicimos al partir con el curso, ¿no?, y que era pensar, ¿no?, estos feminismos, qué significaban para ustedes el tema feminista, ¿no? El tratar de trabajar con estas imágenes para ver cuáles son nuestros sentidos comunes, nuestras orientaciones comunes,
cómo sentíamos todo esto. Y ahí vamos viendo pues que hay pues esa idea que a mí me gustaba mucho, que trabajaban de construir y de deconstruir históricamente, ¿no? Entonces aquí es importante no solamente trabajar la construcción de las teorías como una cuestión de describir realidades, sino también como elementos que permiten analizarlas desde una beta crítica, ¿no? Por ejemplo, una categoría teórica tremendamente útil que ha podido posicionar el feminismo desde el occidente es la habilidad de división sexual del trabajo. Entender este concepto en la economía ha permitido mostrar todo el aporte, ¿no?, que hacemos en el trabajo reproductivo, de cuidado, como trabajo en sí, no como favor, no como obligación, no como rol, sino como trabajo, ¿no? Pero cuando contrastamos esa idea de división sexual del trabajo, viendo qué significa, por ejemplo, en las dinámicas de despoblamiento del agro, del campo, de lo rural, qué implica ese incremento de mujeres cabeza de familia, ¿no? ¿Qué implica para ellas ser esa cabeza de familia con este vaciamiento de la migración urbano-rural, etcétera, ¿no? Por esa migración, ¿qué ha supuesto para ellas en términos de empoderamiento quedar como mujeres jefa de familia en ese contexto agrario, ¿no? ¿Cómo se interpreta ahí su capacidad de decisión? Si se ha generado un empobrecimiento en determinados temas, ¿no?, en determinados elementos, digamos, sí hay un empobrecimiento, más bien también hay un enriquecimiento y un empoderamiento. ¿Qué ha generado este cambio, no? Entonces, no solamente describir y decir, hay un incremento de mujeres de cabeza de familia en lo rural, también ver qué pasa con, entonces podemos decir, si son solamente mujeres, pero también son mujeres que tienen hijos, si ahí se reproduce una división sexual del trabajo o no, si se generan relaciones más igualitarias, siempre entrar al campo de lo analítico crítico, no solamente de los presupuestos, de lo que creemos que se va a reproducir, porque así lo mostraba la teorización del norte. Este movimiento, pues, de mujeres del sur, lo que va a hacer, sobre todo, es ver la interacción de las estructuras sociales que muestran a estas mujeres como sujetos subordinados y empobrecidos, ¿no? Sin embargo, es importante también mostrarlos como sujetos resistentes que han sabido generar sus propios discursos y sus propias estrategias clave para trabajar con grupos de base, con movimientos sociales y generar estas nuevas formas de conciencia, ¿no? Hay un empoderamiento desde estas prácticas políticas cotidianas de las mujeres, y hay que ser importante el recojo de sus biografías, de sus historias de vida, e irlas mostrando, porque es como que la gran ausencia dentro del propio feminismo es esa necesidad de mostrar las biografías de estas mujeres comunes que resisten y transforman los sistemas patriarcales, ¿no? No solamente de aquellas que son los puntales que conocemos y que nos han dado grandes aportes y lecciones aprendidas, sino recogiendo cotidianamente esas biografías de cambio, esas biografías que nos están mostrando todos estos procesos de empoderamiento, ¿no? Entonces ahí es importante ver que desde el sur se han trabajado no solamente en teorizaciones críticas, sino en la noción de establecer, ¿no?, que es importante la noción de que hay pedagogías críticas que hay que recuperar y la necesidad de una educación popular, ¿no? En esta parte del mundo, sobre todo así Paulo Freire, con la idea de la educación popular, que nos presenta esa importancia de generar también como metodología este posicionamiento situado, ¿no? De entendernos como seres que tenemos un saber incorporado, un aprendizaje nuestro que es válido, valioso, que hay que compartir en esa educación popular, desde esa pedagogía crítica, que no es la educación bancaria de recibir y recibir, sino de criticar, establecer cómo estos elementos o conceptos que se nos presentan, según nuestra realidad, pueden ser reformulados e interpelados, ¿no? Y esa es una forma de generar la concientización sobre la justicia social, hacer una relectura de la realidad y las prácticas, generando esta apropiación crítica. Sin esa apropiación crítica, podemos decir que seguimos manejando una noción de poder como dominio, que quizás no sea pues dominio violento, pero sí está solapado por formas de manipulación, de expropiación de voces, protagonismos de algunos y algunas que representan a otros y no toman en cuenta esa diversidad de experiencias biográficas que nos dan otras pautas que no hay que distorsionar dentro de la lectura de cómo aproximarnos a ese horizonte de justicia social, ¿no? Esta pedagogía del posicionamiento del punto de vista situado, crítica, educación popular,
nos va a mostrar que pues, la necesidad de recuperar la política como una dimensión dialógica, no rupturista, ¿no? Viendo esa dimensión política de la vida cotidiana, ¿no? De hecho, en Bolivia, mucho de lo que se cuestionaba en la vida cotidiana como limitaciones, como desconocimientos, han sido los que han generado los grandes movimientos del 2000, las grandes movilizaciones que han generado esta ruptura constituyente finalmente, que ha generado nuevamente otra forma, otro modelo en el que hubo, digamos, pactos esenciales hacia el cual se lo quiere definir como norte, ¿no? Que se lo establece como horizonte de llegada. Entonces es importante ver, ¿no?, que no hay una sola contradicción principal, que podría ser la racial, la étnica, la que nos muestra la colonia, la descolonización, sino que también hay otras contradicciones, por eso la principal no es la única. Es necesario seguir pensando la idea de una pedagogía a través de la interseccionalidad y pensar pues cómo la idea de opresión sigue siendo pues muy válida al entender sus 5 caras como una forma de diagnóstico de nuestro posicionamiento social, de dónde nos situamos como seres que pueden estar viviendo ciertas opresiones, pero también como seres que estamos reproduciendo la opresión. Quizá yo en mi práctica emancipadora propia puedo haber combatido la explotación laboral o puedo haber combatido el tema de la violencia o del imperialismo cultural, pero estoy reproduciendo quizá otras dinámicas con otras subjetividades, con otras mujeres, con otros hombres, ajenos a mi subjetividad, otras formas de opresión desde la no conciencia también, ¿no? Por ejemplo, puedo estar trabajando, cargándole mi propio sustento de vida a una trabajadora asalariada del hogar, pensando que porque le pago más dinero estoy compensando esa opresión, cuando finalmente no estamos resolviendo la cuestión de la doble, triple jornada, ¿no? O puedo pensar también que puedo emplearme independientemente como consultora para ejercer cierto trabajo y que así estoy saliendo de la lógica de la explotación laboral que puede marcarte el marco de una institución formal. Sin embargo, la explotación que existe dentro de la lógica capitalista sigue perviviendo aún fuera de un espacio laboral formal. También la puedo experimentar en mi cotidianidad y veo que puedo estar trabajando no 8 horas, que son las reconocidas dentro de la lógica de un trabajo digno, sino en una forma de flexibilización laboral que es la que está apuntando ahora la globalización, que me vuelve más esclava de esos tiempos y que trabajo de lunes a domingo y inclusive cotidianamente hasta más de 12 o 15 días, que quizá no tengo un jefe que me obligue a hacerlo, pero sí un sistema capitalista que me está moviendo en esa dirección, así que sí sufro una forma de opresión, pero también puedo estar generando otras formas de opresión, ¿no? Entonces es importante reconocernos en ambos ámbitos y ver también que el relacionamiento con estas instancias estatales que nos dé el posicionamiento situado es ir construyendo de abajo arriba, creando esa legitimidad de estas visiones, de estas problemáticas y posicionándolas como parte de agenda, ¿no? Entonces, más que una idea de poder como dominio, la idea de justicia social es lo que nos va a permitir desafiar, crear nuevas alternativas, ¿no? Y entonces no hay que pensar solamente en cómo represento a otras, ¿no? Sino también ser honesta y pensar como feminista qué agencia para las otras es la que quiero hacer predominar. Y mejor dicho, sería importante problematizar, y esto se ha hecho en los encuentros feministas y lo que ha generado futuras y nuevos debates, es pensar qué agencia para las otras se quiere, cuando en realidad debería dejarse hablar a las otras de qué agencia han ido practicando, ¿no? No pensar solamente en qué se quiere para otras. Esto es importante en los encuentros feministas latinoamericanos, mundiales y demás, porque es a partir de esas rupturas dialógicas que nacen nuevas formas de crítica, nuevos debates y nuevos posicionamientos útiles para ir encarando esa multiplicidad de formas que va asumiendo el patriarcado y que, como les decía, van siendo cada vez más difusas, ¿no? Cada vez más problemáticas. Entonces es importante pensarnos en la propuesta que hace María Lugones, ¿no?, de que sí es posible pensar otros paradigmas, ¿no? Hay una inestabilidad identitaria, eso es importante, no nos pensemos desde la estabilidad, porque la estabilidad es lo que genera esa comodidad, ese lugar común cómodo que nos trata de hacer reproducir pues estas ideas universalistas, estos discursos
siempre que se reproducen en la misma línea, reiterativos y que no muestran un cambio, ¿no? Hay que pensarnos como mujeres con una inestabilidad identitaria, permeable porque va a estar en diálogo, no natural, híbrida, también mestiza, impura, que tenemos un cuerpo como centro. A partir de nuestra evidencia corporal entendemos estas relaciones de dominación, ¿no? Ver también esa relación de dominación de mujeres por mujeres, ¿no? Y ver que ese no ser normal, no ser puro, es lo que da posibilidad de otra resistencia y de liberación, ¿no? Ese purismo, esa idea de ir a lo normal, a lo homogéneo, a lo de siempre, a lo clásico, es lo que ha permitido que el patriarcado ejerza un control por encima de las posibilidades creativas de pensar otras modalidades de poder. Entonces es importante hacer un corte, ¿no? No separarnos de lo que propone la tradición feminista. Hacer un corte con ella para resistir y transformarla. Es como decir, establezcamos un alto y veamos dónde, ¿no? Es que tenemos pues que hacer ajustes, dónde es que tenemos que dialogar de otras formas y quizá también tener rupturas claras, ¿no? Porque no podemos conjugar todas las ideologías unas con otras. O sea, hay cosas que están realmente separadas y es importante reconocer esas fronteras. Entender una frontera no como una ruptura que me marca un límite, sino como una ficción, es decir, como la posibilidad de viajar de un mundo a otro para ir conociendo esas diversidades e ir generando comunidad y apertura a esa existencia de diversidades, ¿no? Es reformular identidades desde otro marco no esencialista ni rupturista. Ahí vamos a aprender a poder construir a partir de la solidaridad como algo que se va considerando como una construcción de historia a largo plazo y común, no algo dado, siempre algo en proceso, no algo obvio, sino algo que necesita conflictividad, encuentros, rupturas para irse transformando, ¿no? Entonces, eso nos muestra que hay pues también una lógica ética de solidaridad con los propios pensamientos feministas, y si analizamos sus discursos vamos a ver que las feministas autónomas, las feministas que trabajan la temática de la igualdad y demás, pueden sentarse a dialogar, quizá estableciendo cuáles son sus puntos de ruptura para tener ese acercamiento, pero que no por ello no quieren establecer diálogos, ¿no? Salvo posiciones extremadamente radicales que sí quieren una ruptura, porque su forma ideológica anarquista, etcétera, sí marca esa ruptura, ¿no? Sin embargo, encontramos experiencias entre feminismos que podrían considerarse desde un punto de vista externo como antagónicos, que sí buscan formas de diálogo para retroalimentarse y para transformarse, ¿no? Mostrando entonces con eso, ¿no?, que hay una solidaridad que puede generarse, pues, inestablemente, puede no ser fija ni trascendente, ¿no?, y que se va redefiniendo con el tiempo y la historia, ¿no?, que podrán haber puntos de confluencia total, como ser la temática de la violencia, y puntos como la representación política que genera rupturas o la idea de paridad, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Tratar de reconocer que la epistemología no es solamente escrita, sino también tratar de comprender que existe una oralidad, ¿no? Una lengua, que es lo que nos da nuestra idea de lucha, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar de entender que la lengua en la que otra mujer aprendió a reconocer la realidad, ¿no?, es la que le enseñaron pues desde el vientre materno, desde lo comunal, y eso es lo que le da la intimidad necesaria para crear solidaridad, ¿no? Esa forma de expresarse desde lo que vivió y conoció, pero también dándole esa validez a esta oralidad. Yo, por ejemplo, considero que yo no puedo hablar por mujeres indígenas porque no he venido de su contexto, no conozco su forma de planteamiento a partir de su oralidad, entonces no puedo tratar de representarlas. En todo caso, mi tarea ahí sería tratar de conocer su lengua para entender de qué hablan, de qué piensan y no llevar mi propia visión como si fuera la que tendrían que aplicar, ¿no? Sino también entender cómo ellas interpretan o se establecen como puente, ¿no?, de interpretación entre estas miradas de emancipación que podemos compartir o no. Así es posible a partir de esta generación de vínculos crear este otro paradigma, ¿no? Un conocimiento de otro modo, tratar de trabajar complicidades, ¿no? Complicidades más constructivas que complicidades con el patriarcado, estas lógicas de poder que en alguna medida se han podido
trabajar desde la justificación de que entramos a un campo masculino, etcétera, pero que es importante también construir desde estas otras formas de complicidades que nos da el escucharnos a otras en nuestras propias expresividades y en nuestras propias problemáticas, sin entender, tratando de entender que el debate es constructivo, no es destructivo, ni es que rompe una unidad, y que es importante trabajar esa unidad desde esa diversidad, entendiendo esas bases. Bueno, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes, ¿no? En nuestra última clase, y seguir trabajando en los foros y construyendo en comunidad para eso. Muchas gracias.